romano. Con eso ya terminamos la filosofía antigua y entramos a la filosofía griega, ¿ya? Sí, pues hijo, después seguimos rajando en Movistar, ¿ya? Ya, bueno, después lo dejaremos. Ahorita vamos a hacer nuestra clase ahí. Sí, pues la cólera. Bueno, ya muchachos, empezamos entonces a ver. Vamos a culminar, les decía entonces, con la última etapa de la filosofía antigua, ¿no? En la filosofía antigua hemos visto, a ver ya, primero el periodo cosmológico, ¿no? Interés por el arjeo, principio de todo existente. El periodo antropológico, interés por la virtud en el hombre. El periodo cosmológico, o también llamado de los grandes sistemas, ¿no? Ahí hemos visto a Platón y Aristóteles. Y ahora vamos a ver el cuarto periodo, el helenístico romano, ¿ya? Para terminar con la filosofía antigua y decida también entrar a ver la filosofía medieval del día de hoy, ¿ya? Bueno, el tema central del periodo helenístico romano es el tema de la felicidad. Los filósofos van a preguntarse acerca de cómo alcanzar la felicidad, ¿ya? Esa es la preocupación, ¿ya? Un estado inmediato de satisfacción. No se busca una felicidad al final de la vida, sino una felicidad ahora mismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo logramos la felicidad? Es respecto a lo que ellos van a disertar, ¿de acuerdo? Contexto, estamos hablando de los siglos 3, del siglo 3 antes de Cristo al siglo 3, ¿no? De nuestra era, ¿de acuerdo? Finalización del esclavismo europeo, el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano. Por eso es helenístico y romano, pues el periodo, ¿no es cierto? Bien, algunas características, a ver, interés por asuntos éticos, el tema de la felicidad, el tema del bien, ¿ya? El tema de la libertad van a ser temas comunes a los filósofos de esta época, ¿ya? Hay una postura ecléctica, esto hay que destacarlo, ¿ya? ¿Qué cosa es el eclecticismo? A ver, incluso algunos lo oponen también como una doctrina dentro de este periodo helenístico romano, ¿ya? El eclecticismo dice, una de las expresiones de la última etapa del fin de la antigüedad, dice, fue la aparición de una actitud que consistía en escoger lo mejor de la diversidad de propuestas, construyendo así tesis sin ninguna sistematización rigurosa. Ese es el eclecticismo, ¿ya? O sea, decían ellos, ¿no? Bueno, cada pensamiento, cada doctrina tiene algo positivo, ¿ya? Entonces tomemos lo positivo, pues, de cada cual, ¿no? Y eso hacía, tomarlo un poco de cada doctrina, ¿de acuerdo? Eso hacían. Y formaban un cuerpo teórico, pero no sistematizado, no riguroso. Incluso aceptaban ciertas contradicciones, ¿ya? Eso es el eclecticismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tomar de varias teorías, de varias doctrinas, ¿ya? Algo que nos parece valioso, ¿no? Y mezclarlo, ¿ya? Ese es eclecticismo, ¿ya? Por ejemplo, de pronto tú sin saberlo eres ecléctico. Cuando tú, por ejemplo, mezclas idealismo y materialismo, ¿no? Cuando tú dices, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, ¿ya? Está diciendo que la materia ha existido siempre, no, no se crea, ¿no? Ha existido siempre, siempre va a existir. Pero luego a renglón seguido te persignas, ¿no? Y agradeces a un Dios que, según tú, ha creado todo. Entonces, ¿la materia se crea o no se crea? Entonces dicen, bueno, yo acepto ambas cosas, dices, ¿no? O incluso uno dice, no, yo, bueno, por acá está la ciencia y por acá mis creencias, ¿no? Ya, eso es eclecticismo, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? O cuando un psicólogo, por ejemplo, que dice que es cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? Pero te toma las clásicas pruebas proyectivas, ¿no? Esta de dibuja el hombre bajo la lluvia, ¿no? Dibuja un rosal, ¿no? O sea, son técnicas del psicoanálisis, ¿no? Supuestamente él no cree en el psicoanálisis, pero sí cree en sus pruebas, ¿no? ¿Ves? Eso es eclecticismo, ¿ya? Mezclar varias teorías, varias doctrinas, ¿no? Extraer lo que tú consideras que es positivo, ¿ya? Y formar un cuerpo no necesariamente sistemático, ¿ya? Riguroso. Ese es el eclecticismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos las doctrinas de esta época, ¿ya? En primer lugar tenemos al cinismo, chicos. A ver, atención, ¿ya? Ellos van a considerar que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a todo convencionalismo humano, ¿ya? Esa es la postura del cinismo, ¿ya? ¿Ves? Como te decía, el tema central es cómo alcanzamos la felicidad. Ellos dicen, la felicidad se alcanza en la medida que el ser humano rechaza todo convencionalismo, ¿no? ¿Qué son los convencionalismos? ¿Qué son las convenciones humanas, no?
son las leyes sociales que el hombre ha creado, pues, ¿ya? Entonces hay que rechazarlas todas ellas, ¿ya? Por ejemplo, los convencionalismos te dicen que tú tienes que tener dinero, tienes que tener carro, tienes que tener propiedades, tienes que tener esposa, ¿no es cierto? Esos son los convencionalismos, ¿ya? ¿De acuerdo? El Estado mismo es un convencionalismo para ellos, ¿ya? Entonces ellos dicen, todo eso no le permite al hombre ser feliz, ¿ya? No le permite al hombre ser feliz. La mejor forma de ser feliz es rechazando todo convencionalismo humano y vivir como los animalitos, ¿ya? Y como viven los animalitos, fiel a la naturaleza, sin ningún tipo de exigencia social. Eso es lo que ellos proponen, ¿ya? En este periodo van a destacar Antístenes, ya que es el fundador del cinismo, pero sobre todo Diógenes. Diógenes de Sinope es el más célebre, ¿ya? Aquí abajo hay unas imágenes, mira. Ese es Diógenes de Sinope, ¿ya? Mira cómo vivía, ajeno a todo convencionalismo. Mira, no se vestía como el resto de la gente, está semidesnudo, ¿no es cierto? No tenía casa propia, no, él vivía en la calle, ¿ya? Y decía que la naturaleza proveerá, ¿de acuerdo? Eso es lo que ellos proponen, ¿ya? El mismo término, cinismo, viene de quinos, ¿ya? Quinos, que significa perro, ¿ya? Se consideraba que había que vivir como los perritos, ¿no? ¿Sí? ¿no? Conforme a la naturaleza, ¿no? Sin ningún tipo de convencionalismo. A ver, veamos un poquito más en detalle lo que dice. Dice acá, miren, ¿ah? Vivir de acuerdo con la naturaleza, ¿ya? El hombre tiene la naturaleza para ser feliz. No necesita las convenciones. ¿Cuáles son las convenciones? Los elementos culturales. Entonces el hombre no necesita, según Diógenes, no necesita leyes, no necesita valores, no necesita religión. Mira, no necesita filosofía, no necesita ciencia. ¿Ya? Todo objeto elaborado por el hombre es superfluo, está de más. ¿Ya? Hay que vivir al igual que el resto de animales. Ellos viven totalmente despreocupados porque la naturaleza les provee de todo. Así hay que vivir, dice. Esa es la forma de ser feliz. ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso va más allá, dice. Las teorías filosóficas causan malestar. Las teorías de los filósofos son palabras vacías que hacen que los hombres vivan preocupados o angustiados por la vida futura o por la búsqueda de esencias, asuntos que en nada benefician al hombre. ¿Ya? Así pensaba Diógenes y así vivía conforme a lo que él afirmaba, ¿no? Mira, acá en esta primera fotografía, bueno, imagen, él tiene ahí una lámpara, ¿no? Y él dice que de día andaba con la lámpara prendida buscando hombres, ¿no? Decía, como que hombres acá hay humanos por todos lados, pero decía, no, han perdido su humanidad, son seres artificiales, ¿no? Que viven conforme a convenciones artificiales también, ¿no? Llenos de leyes, prohibiciones, obligaciones que él mismo se impone y que no le permiten ser feliz, dice. ¿Ya? Acá en esta segunda, Alejandro Magno lo visita, cuenta la leyenda, ¿no? Dice que Alejandro Magno lo visita, ¿no? Le expresa su admiración, ¿no? Claro, tal vez Alejandro Magno comprendía cosas como estas, ¿no? Eh, mira, ve, este, cuando una persona más cosas tiene, ¿no? Tiene más cosas que cuidar, vive más angustiado, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno tenía un imperio, ¿no? Y conforme este imperio crecía, sus fronteras también, y había más cosas que cuidar, más cosas de qué preocuparse, ¿no? No vivía bien, de repente admiraba a Diógenes, ¿no? Y así, vivir sin ninguna preocupación, ¿no es cierto? ¿Ya? La cosa que va y le expresa su admiración y le dice a Diógenes, ¿no? Pídame lo que quiera, maestro, yo lo admiro, le dice, ¿no? Y Diógenes le dice, una cosa nomás te voy a pedir, le dice. Y Alejandro Magno le dice, sí, ¿cuál es? Le dice, apártate que me estás tapando la luz del sol, le dice, ¿no? Eso es lo que le dice. Dicen cuenta que Alejandro Magno no se molestó, al contrario, lo admiró más todavía, ¿no? Por ser tan consecuente, pues, ¿no? Lo único que necesitaba el ser humano para ser feliz, entonces, según Diógenes, es la naturaleza, nada más. ¿De acuerdo? Mm, Esas posturas tú las puedes ver, no sé, si me ocurre, chicos, ustedes a ver en este pensamiento rastafari, ¿no? Los rastas, por ejemplo, ¿no? No quieren trabajar, no quieren estudiar, yo solamente vivo para hacer música, ¿no es cierto? Y consumir su marihuana, ¿no es cierto? Esa idea de la felicidad así al natural, rechazando los convencionalismos, ¿no? Incluso el cabello se lo dejan crecer por eso, no me voy a cortar el cabello conforme, ¿no es cierto? ¿Ya? Más atrás de repente también en los hippies hay algo de esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, no? Al natural, incluso vivir sin hijos,
todos desnudos, ¿no? Eso de la ropa es un convencionalismo, eso de tapar partes de tu cuerpo, o sentir vergüenza por ellos, ¿no? Todo el cuerpo es bello, es natural, no tiene nada de malo. No es necesario usar ropa, salvo para abrigarse de repente en el invierno, ¿no? Pero después lo natural es estar así, ¿ya? Esa es la postura del cinismo, entonces, ¿ya? Se alcanza la felicidad rechazando todo convencionalismo humano, los elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, los, los modales, ¿no? Que comer con cubiertos, o que vestirse de tal o cual manera, ¿no? Las leyes, ¿no es cierto?, que te obligan a, no sé, pagar impuestos, los valores, ¿no? Que hay que ser humilde, que no, la religión, por ejemplo, y llena de prohibiciones también, que es pecado comer cerdo, que no sé qué. Y a todo eso, lo único que hace, incluso este afán del hombre de querer tener propiedades, ¿no? ¿No es cierto? Incluso de tener a la esposa, a la mujer más guapa para pavonearse y competir con tus amigos, ya todo eso, ¿ya? No le permite al hombre ser feliz, ¿ya? Entonces hay que rechazar todo convencionalismo y vivir como los animalitos, dice el natural, ¿ya? Eso es lo que plantea el cinismo. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Quisieran que profundicen algo respecto al cinismo? ¿Todo claro, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Y esa es felicidad según el cinismo. Muy bien, continuemos. Luego tenemos el hedonismo. El hedonismo plantea que la felicidad se alcanza con la, atención, con la justa elección de los placeres. ¿Ya? La justa elección de los placeres. Eso es lo que ellos van a proponer. ¿De acuerdo? Tenemos como máximo representante y fundador a Epicuro, que además tiene una postura materialista, y te vas a ver, ¿ya? Te va a hablar de átomos, etcétera, ¿ya? Tenemos también a Tito Lucrecio como otro representante, ¿ya? Bastante después, ya mira, ya Tito Lucrecio, ¿de acuerdo? Muy bien. Epicuro lo que dice es que el ser humano, ¿ya? Por naturaleza, busca el placer y evita el dolor. Eso es natural en el ser humano, repito, ¿eh? Buscar el placer y evitar el dolor es algo natural, parte de la naturaleza humana, dice, ¿ya? Pero mm, hay placeres, ¿ya? Que te pueden ocasionar a la larga dolor, pues. Entonces hay que saber elegir los placeres, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el alcohol, ¿ya? El vino, te puede causar placer momentáneo, pero a la larga te va a traer dolor, ¿ya? Como cualquier droga, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te das cuenta, no es un placer, pues porque a la larga va a ser doloroso, ¿no? Entonces no es un placer, ¿ves? Hay que saber elegir placeres por eso, ¿ya? Lo mismo la fama. La fama te puede traer un placer momentáneo, pero a la larga te va a traer dolor, desesperanza, sentimiento de abandono, ¿no? Entonces tampoco. Hay que buscar placeres duraderos. La amistad sí es un placer duradero. El placer de la lectura, ese es un placer duradero. Y así, entonces hay que buscar placeres duraderos, ¿de acuerdo? Hay que saber elegir los placeres. Está bien, por naturaleza el ser humano busca el placer, pero hay que saber elegir. Esa es la postura hedonista de Epicuro, ¿ya? Antes de Epicuro, esto lo puedes anotar, no está aquí, ¿ya? Existían los llamados sirenaicos, ¿ya? Sirenaicos, dentro del hedonismo, ¿ya? Dentro del hedonismo están los sirenaicos. Los científicos, en cambio, sí, hablaban de placer, pero era placer inmediato y era cualquier placer, ¿no? Placer, incluso, es más, para los científicos, el placer corporal era, ¿no? El más natural y primero de los placeres. En cambio, para Epicuro, los placeres espirituales son superiores a los placeres corporales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver algunas ideas de Epicuro, entonces. Bueno, como te había dicho, es materialista, ¿ya? Él dice que todo está hecho de átomos que se mueven en el vacío. ¿Ves? Acá se ve su postura materialista. Incluso llega a decir que los dioses también están hechos de átomos, ¿ya? Además, son seres útiles, quiere decir que más bien
para ellos, los humanos somos insignificantes. Entonces los dioses no están preocupados en si los adoramos, no están preocupados en qué cosas hacemos o dejamos de hacer. No les interesa a los dioses la vida de los humanos. Por eso él dice, no hay por qué tenerle miedo a los dioses, porque simplemente nos ignoran. Por eso es inútiles, es que no son útiles para nosotros porque nos ignoran. No es verdad que te hagan favores, milagros, porque tú le haces algún tipo de ofrenda. ¿No? Somos tan insignificantes que ni nos ven ni nos toman en cuenta. En la medida que tú entiendas eso, vas a dejar de tenerle miedo a los dioses. Por eso también Epicuro decía que la filosofía era como un fármaco que te curaba del miedo a los dioses y también del miedo a la muerte también, ¿ya? Porque igual, si tú haces filosofía vas a entender, decía él, que un muerto no siente nada. Entonces, si no siente nada, no hay de qué preocuparse, pues, ¿ya? No hay de qué preocuparse. Como dicen, ¿no? Los que sufren son los que se quedan vivos, ellos son los que lloran, te extrañan, ¿no? Les da pena, ¿no? Pero el que murió no siente nada, no siente preocupación, angustia, dolor, absolutamente nada. Entonces no hay por qué tenerle miedo a la muerte tampoco, ¿ya? Entonces así, la filosofía te ayuda a superar el miedo a los dioses y el miedo a la muerte, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Entonces, según en el tema ético, la felicidad es la tranquilidad en el alma, ¿ya? Al fin y al cabo de eso se trata. Esto es importante, ¿ya? Porque algunos entienden que la felicidad es una especie de excitación, estado de adrenalina. No. Epicuro dice que no, ¿ya? La felicidad es la tranquilidad en el alma, a la cual se va a llamar ataraxia. Atención con ese término, ¿ya? Ataraxia, porque se va a asociar luego a la felicidad, ¿ya? Alcanzar la ataraxia, alcanzar la tranquilidad del alma. No la excitación, ¿ah? No, no. La verdadera felicidad está en la tranquilidad del alma, ¿ya? Ataraxia. Y también, por supuesto, hay que buscar la ausencia de dolor en el cuerpo. A eso le va a llamar aponía, ¿ya? Ahora, solamente los sabios alcanzan este nivel de ataraxia, ¿ya? O tranquilidad en el alma. ¿Y cómo? Porque buscan satisfacer de manera mesurada sus deseos, ¿ya? O sea, saben elegir sus placeres, dicho de otra manera. ¿De acuerdo? Para ayudarnos a saber elegir, ¿no? Placeres, Epicuro te propone una clasificación de los deseos, ¿ya? Están los deseos naturales y necesarios, ¿ya? Como por ejemplo comer, beber, vestirse, descansar, ¿ya? Estos son deseos naturales y además se necesitan. Necesitamos satisfacerlos obligatoriamente, pero todo con mesura, ¿no? Por ejemplo, no hay que comer en exceso, eso te hace mal, no hay que beber en exceso, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Luego están los deseos que son naturales, pero que no son necesarios. Por ejemplo, la amistad, ¿ya? El sexo, la buena conversación, la filosofía. No son, perdón, son naturales, pero no son necesarios. Es decir, no son debido a muerte, pues, ¿ya? No es obligatorio satisfacerlos, pero si se hacen, debe ser también mesuradamente. Y finalmente están los deseos no naturales y tampoco necesarios. Mira, son inútiles, pues. No son ni naturales ni necesarios. ¿Cuáles son? El amor apasionado, por ejemplo, la fama, la riqueza. Mira, el poder político. Es un deseo que es totalmente artificial, no es ni natural ni necesario. ¿Ya? Y estos, aconseja Epicuro, no satisfacerlos. Mira, el amor apasionado, no es necesario satisfacerlo, piensa él. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que saber también amar con mesura, ¿ya? No que si me dejas me mato, nada de eso, ¿ya? Y atención, el poder político, es mejor no satisfacerlo. Epicuro dice, no hay que buscar el poder político, ¿ya? No, porque no es ni natural ni necesario, ¿ya? Atención con eso, ¿eh? Él está en contra del poder político, ¿ya? ¿Qué más? Los sabios entonces, entendiendo cuáles son los tipos de placeres que hay, escogen los verdaderos placeres, ¿ya? Un sabio sabe escoger entonces los verdaderos placeres, partiendo de entender esto que acabamos de ver, ¿ya? Que hay eh, deseos, ¿ya? Naturales, necesarios, naturales, no necesarios, y los deseos que no son ni naturales ni necesarios, como el poder político, por ejemplo, ¿ya? Los placeres, dice, consisten en la satisfacción de estos deseos de acuerdo con el cuadro de deseos. Podemos hacer una distinción de los placeres, entonces. Tenemos los placeres estáticos, estos que tranquilizan el alma. ¿Te acuerdas que el objetivo es la ataraxia o tranquilidad del alma, ¿sí o no? Y están los placeres dinámicos que más bien perturban, excitan al alma, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya te dije, para Epicuro,
Entonces, ¿qué placeres hay que buscar? Estos, los estáticos, los que tranquilizan al alma, los que te permiten alcanzar la ataraxia, ¿ya? Son permanentes, pues se llaman estáticos, son permanentes, permiten la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma o ataraxia. Por ejemplo, comer, beber, vestirse y descansar con mesura, sin excesos, ¿ya? Los buenos amigos también son importantes, la buena filosofía, la buena lectura, dice él en general, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos son los placeres que hay que satisfacer. En cambio, los dinámicos, estos perturban el alma, ¿no? Se acaban y al terminar producen dolor. O sea, te producen un placer momentáneo, pero cuando se acaban, te producen dolor. Por ejemplo, comer y beber en abundancia o exceso, vestirse lujosamente, el amor apasionado, exagerado, ¿no? La fama y el poder político, ¿ya? Estos son placeres dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque no te conducen a la ataraxia o tranquilidad, ¿ya? Sino a la excitación, desesperación. ¿De acuerdo? Ya te había mencionado esto, ¿no? Para Epicuro la filosofía es como un fármaco. ¿Por qué? Primero, te cura del miedo a los dioses, ¿no? Ya te dije ya. La filosofía de los dioses, dice, les hace ser indiferentes a todo asunto humano, ¿ya? Entonces, a los dioses no les interesan los asuntos humanos, nos ignoran. Entonces, tú acá haciendo tus ofrendas, rezándole, rogándole por las puras, ¿ya? O temiendo que te va a castigar, no, no le temas, dice, porque a ellos no les interesamos, ¿ya? En la medida que tú entiendas eso, ya vas a curarte del miedo a los dioses. También la filosofía te cura del miedo a la muerte, como te había señalado, ¿no? La muerte es la insensibilidad total, te muestra la filosofía, ¿ya? Nadie va a sentir que está muerto, pues cuando morimos, nuestro cuerpo y alma se disuelven, ¿ya? Entonces no hay que tener miedo a la muerte, pues no vas a sentir ni dolor, ni preocupación, ni nada. ¿Qué más? Demostrar que el placer es fácil de conseguir, ¿ya? Para una buena elección de los placeres solo basta dejarse llevar por la razón, ¿ya? Entonces la filosofía te enseña a conseguir bien elegir bien tus placeres. Demostrar que el dolor es fácil de superar. Por lo dicho anteriormente, el dolor se evita y supera satisfaciendo emocionalmente únicamente los deseos naturales. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre Epicuro y el... ¿Está claro? Entonces, hasta ahora estamos viendo, ¿ya? El cinismo, que propone que la felicidad se alcanza rechazando toda convención humana, ¿no? Normas, leyes impuestas, ¿ya? Y el hedonismo, que te plantea que la felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿de acuerdo? Y para eso Epicuro te hace toda una orientación para que te orientes, ya que placeres son los estáticos, los que te conducen a la ataraxia, y qué placeres son dinámicos, ¿no? Que perturban más bien el alma. ¿Está claro, no, chicos? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Los veo muy calladitos, ¿eh? Ah, ya. A ver. Ah, gracias, Evelyn. Listo. Ya vamos a continuar. Ahora vamos a ver al estoicismo. ¿Bien, chicos? Ellos consideran que la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. Esa es la postura estoica, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Bueno, entonces decía que el estoicismo propone o plantea que la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza. La naturaleza tiene un orden, tiene leyes, ¿ya? Este orden natural, esta naturaleza y sus leyes no van a cambiar, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer un sabio es resignarse a ese orden natural, ¿ya? Eso le va a permitir alcanzar la felicidad. Porque si no, tú sufres en vano, ¿ya? Tú sufres en vano, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, es una ley natural que los seres humanos nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, ¿ya? Es algo natural, ¿ya? Un sabio lo acepta y se resigna. Entonces, crezco, me desarrollo, es normal que ahora envejezca y muera, eso es normal. Me resigno, estoy tranquilo. En cambio, ¿quiénes sufren? Aquellos que no se resignan ante eso. Y si encuentro la fuente de la juventud, y si uso una crema,
Y de repente, ¿no? ¿Y si me hago una cirugía? O sea, sufres pretendiendo cambiar algo que no vas a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que sufre porque envejece, ¿no? Estoy cada día más viejo y sufren y se desesperan, ¿no es cierto? Y no son felices. En cambio, las personas sabias simplemente se resignan ante lo inevitable, ¿ya? Esa es la postura estoica, ¿ya? Resignarte ante un destino que es inevitable, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y cuando se habla de destino, se habla de que hay leyes de la naturaleza que no van a cambiar. Igual, estarte lamentando porque hace mucho calor o hace mucho frío también es tonto, pues, ¿no? Porque lo que tienes que hacer también es resignarte. Así son las estaciones, pues estas van a cambiar, ¿cierto? La temperatura va a cambiar, ¿de acuerdo? Esa es la postura estoica, entonces, ¿ya? El fundador de esta corriente es Zenón de Sitio, ¿ya? Otros representantes romanos son Séneca y Marco Aurelio, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que propone el estoicismo? Dice, llegamos a conocer cuando comprendemos las representaciones que elaboran los sentidos. Ese es el conocimiento, ¿ya? Comprender todo aquello que captamos con los sentidos, ¿ya? Física, dice, la naturaleza es Dios, ¿ya? Esa es una postura panteísta, ¿no? ¿Ya? La naturaleza posee un orden debido a una ley o inteligencia racional que está dentro del mismo mundo, ¿ya? Todas las cosas del mundo están ordenadas según la ley de la naturaleza, ¿ya? Entonces, si la naturaleza es Dios, ¿qué tienes que hacer tú? Resignarte nomás ante estas leyes de la naturaleza, ¿ya? En el tema ético te plantea que el hombre es un ser natural como los animales y plantas, ¿de acuerdo? Por eso también está regido completamente por ese orden natural. Entonces es sabio quien reconoce con calma esto y acepta el destino sin luchar contra ello, ¿ya? De ese modo, los sabios poseen tranquilidad en el alma, ahí está, atraxia. ¿Cómo consigues esa atraxia o tranquilidad en el alma? Resignándote ante las leyes de la naturaleza, que no van a cambiar, ¿ya? Además, también tienes que tener indiferencia ante el dolor y placer. No debe importarte buscar el dolor o el placer porque estos llegan de manera natural nomás. Tú qué haces, te resignas nomás, ¿ya? Eso es aponía, ¿ya? Así como control sobre sus deseos. Y eso se llama autarquía, controlar tus deseos, ¿ya? Entonces no estés deseando ni placeres ni dolores, no estés deseando que esto pase o no pase porque, a ver, pues eso no depende de tus deseos, ¿ya? La naturaleza tiene leyes que se van a repetir inevitable e inexorablemente, ¿ya? Lo que tienes que hacer es resignarte nomás. Ese es el estoicismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuidado, ¿ah? Según de sitio hablaba de resignarte ante el orden de la naturaleza, ¿ya? Porque luego van a aparecer quienes distorsionan el estoicismo, ¿ya? Y plantean que hay que resignarse ante un destino, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, también le llaman estoicismo a esto, ¿no? Pero es un estoicismo, por decirlo así, no sé, equivocado, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿no? Bueno, los políticos siempre son corruptos, entonces ya me resigno nomás, ¿no? Incluso yo a veces, por ejemplo, me molesto, reniego, ¿no? De estos corruptos. ¿Y cómo le critican al gobierno actual? Ha habido gobiernos peores, ¿no? Muy malos, ¿no? Y la gente no criticaba, ¿no? Pero ahora, claro, entra un profesor humilde y le dan, pero duro, ¿no? Porque pretende algunos cambios, ¿no? Ya, por ejemplo, está ahorita chocando contra el monopolio del petróleo, del gas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tendrías que tú informarte para saber lo que está haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? También contra los bancos, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Lo atacan, pues, ¿no? Lo atacan. Porque si tú ves, más allá de que sea o no sea comunista, como dicen, el tema de fondo es que no se quiere un cambio en la constitución. Ese es el tema de fondo, de verdad. Porque yo te apuesto que él dice, ¿no? Ya, no voy a cambiar la constitución y te apuesto que se olvidan de todo, que es comunista, que es no sé cuántos, te apuesto. Te apuesto. Ahí tienes la prueba, tú léete el diario del Comercio y vas a ver cómo, por ejemplo, a Cerrón le decían el ángel de Huancayo, así le decían, ¿no? Porque es un médico que curaba gratis a la gente, etcétera, ¿no? Hasta que se le ocurrió enarbolar el cambio de constitución, uy, ahora es el diablo en persona, ¿no es cierto? Bueno, en fin, entonces ahí dejo, ahí dejo. Entonces yo a veces de esas cosas reniego, escribo en el Face, ¿no? Y algún amigo me dice, oye, pero ¿para qué te molestas?
políticos son corruptos, me dicen, ¿no? Yo estoy tranquilo porque ya sé eso, ya dice. ¿Ves? O sea, ya se resignan, ya. Yo soy estoico, me dicen, ¿no? En ese aspecto, en política soy estoico, me dicen, ¿no? Y al final todos son corruptos, dice. ¿De acuerdo? Así habla. ¿Ya? Entonces, yo no, pues yo no soy estoico, le digo, ¿no? Yo sí creo que puede y debe haber un cambio, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. O también, por ejemplo, cuando alguna mujer dice, todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces ya me resigno ya, ¿no? Mi pareja también en algún momento me va a engañar, dicen ellas, ¿no? Incluso aconsejan, ¿no? He escuchado a ser una mujer que hablan así, si me vas a engañar, hazla bien, ¿ah? Porque yo te descubro y, ¿no? Me voy. Incluso dicen, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Incluso hay otros dichos un poquito más, así de resignación, ¿no? Como por ejemplo, cuando alguna mujer se justifica, dice, sí, pero las demás son solamente las capillas, yo soy la catedral, ¿no? O sea, la firme, ¿no? Ya, entonces como, porque al final todos se engañan, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, esas posturas, por ejemplo, también reflejan algo de estoicismo, pero hay una diferencia, ¿te das cuenta? Estos ejemplos que te he puesto respecto a la política, a la infidelidad, es estoicismo, pero respecto a no, algo natural, pues, salvo que tú creas que el hombre es por naturaleza infiel, o que el político es por naturaleza corrupto, ¿no? Y eso no es así, pues. ¿Ya? Esto es algo social, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar bien leyes de la naturaleza, que son inevitables, eso no va a cambiar, el día y la noche, por ejemplo, ¿ya? O el envejecer, ¿no? Es proceso es parte de la naturaleza, y hay que diferenciarlas de las leyes de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, esto de creer que siempre va a haber ricos y pobres, siempre ha habido, eso no es verdad, ¿no? ¿Ya? En la época de las cavernas no había tal, todos vivían en igualdad de condiciones. Eso se le llama comunismo primitivo, por eso. O comunidad primitiva también se le llama, ¿no? Entonces no es verdad. Tampoco es verdad que el hombre es infiel por naturaleza, ¿no? No. ¿De acuerdo? Y eso podríamos, bueno, abordarlo, si ustedes quieren, en otro momento. ¿Ya? Muy bien. Mira, Belita, todo calladito hoy día. ¿Qué dice? A ver, profe, entonces, los estoicos aceptan el destino. Sí, ¿ya? Pero el destino entendido como, no, por ejemplo, a ver, en unas horas va a oscurecer, ¿sí o no? Eso es inevitable, pues la noche, ¿sí o no? Y luego se va a aclarar, se refiere, ¿de acuerdo? En unas semanas llega la primavera, va a ser calorcito, ¿no? Y después el verano, mucho calor. Eso es inevitable, ¿ya? Eso de todas maneras va a ocurrir, ¿ya? A eso se refiere, a las leyes de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿me puede explicar sobre el epicureísmo? Me dice. Bueno, ya dije ya, el epicureísmo, ¿ya? Es el hedonismo, que plantea que propone que el hombre busca el placer, eso es natural, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero hay que saber elegir los placeres. Hay que elegir placeres no que perturben el alma, sino placeres que le den tranquilidad a mi alma. A esa tranquilidad del alma le llama ataraxia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, buscar amistad, ¿ya? Disfrutar de la lectura. Esos son placeres, por ejemplo, que le dan tranquilidad a tu alma, que le dan sosiego a tu alma, que le permiten alcanzar la ataraxia. En cambio, por ejemplo, recurrir a las drogas, ¿ya? Por darte un ejemplo extremo, ¿ya? Las drogas, eso también te puede causar placer, pero momentáneo, porque a la larga, ¿qué te va a traer? Mucho dolor, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso hay que saber elegir placeres. No es placer por placer, hay que entender también las consecuencias que te va a traer. Entonces, hay que buscar placeres duraderos, no placeres momentáneos que a la larga te van a traer dolor. ¿De acuerdo, Melita? ¿Se entendió? Sí, ya está. Muy bien. Indirita, sobre política, sí, pues sí hay casos también de corrupción. No digo que sea perfecto el gobierno, tiene sus casos de corrupción. Yo lo que voy es que ha habido gobiernos mucho más corruptos y no se le ha criticado tanto, ¿no es cierto? No se le ha dicho, no está gobernando, ¿no? ¿No es cierto? Él no gobierna, ¿no? Es Castillo, ¿no?
¿de acuerdo? ¿Ya? Es más, te pongo un ejemplo, ¿no? A Keiko no le sacan tanto, ¿no? Y eso que hay pruebas, ¿no? De que Montesinos la dirigía desde la base naval, ¿no? Muy poco se dice, ¿no? Bueno, en fin, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Sí. Un poquito complicado ponernos de acuerdo en política, en religión, ¿no? Eso siempre es complicado, ¿no? ¿Qué más? A ver, Melita dice, pero ese estoico es el único que acepta el destino, o hay otros también. El epicureísmo, por ejemplo. Resistir y renunciar porque todo está determinado. Ya, eso es estoicismo. Eso de resistir y renunciar, o sea, eso es resignarse, eso es estoicismo, ¿no? El hedonismo no se resigna, el hedonismo no se resigna, el hedonismo hay que buscar placer, te dice, pero de manera mesurada, medida, sin excesos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ya, hasta ahí vamos a dejar eso. ¿Ya, muchachos? Continuemos, continuemos. Muy bien, ese es el estoicismo. Listo, ahora vamos a ver el escepticismo, ¿ya? ¿Ya? Pyrrhon Davis es el máximo representante del escepticismo. ¿Qué cosa propone un escéptico? ¿Ya? Afirma que la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio. ¿Cómo suspensión del juicio? A ver, primero te lo pongo sencillo así, ¿ya? Emitir un juicio es afirmar algo. A eso se refiere con juicio, ¿ya? No se refiere a un juicio en un juzgado, no, no, no. Emitir un juicio es una aseveración, una afirmación. Por ejemplo, la Tierra es plana, eso es un juicio. La Tierra es redonda, es otro juicio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces un juicio puede ser verdadero o falso. Un juicio puede ser acertado o equivocado. ¿De acuerdo? Esos son juicios. ¿Ya? Pirón de él dice que el hombre debe suspender eso. O sea, el hombre no debe emitir juicios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se equivoca. ¿Ya? Por ejemplo, el hombre decía, la Tierra es plana. ¿Y qué pasó tiempo después? Se comprobó que no era así. Pues, o sea, el hombre se equivoca constantemente. ¿Ya? Es más, el hombre no puede alcanzar conocimientos verdaderos. No puede, no puede. El hombre siempre se equivoca. Eso dice Pirrón de Elis. Entonces, por eso, lo más prudente es no emitir juicios, porque seguramente te vas a equivocar. ¿Ya? Entonces, por eso el escepticismo llega al extremo de decirte, entonces, esto de suspender el juicio significa no pretendas hacer ciencia, no pretendas hacer filosofía, porque tus aseveraciones, tus afirmaciones van a ser equivocadas, falsas. ¿Ya? Mejor no hablar. ¿De acuerdo? Ya algo así como que boca cerrada no entra mosca, ¿no? ¿Ya? Y lo sustenta de la siguiente manera. Dice Pirrón, las cosas, o sea, el mundo, ¿ya? Las cosas son totalmente indeterminadas. O sea, ¿cuáles son las causas del autismo? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo actual. No sé, hay tantas causas que no. ¿Cuáles son las causas de la guerra? No lo podemos determinar. ¿Cuáles son las causas de la homosexualidad? No sabemos. ¿Ves? Todas las cosas son indeterminadas. No sabemos qué factores lo determinan. Además, son inconmensurables. Son inmensas. No se pueden medir. ¿Ya? Eso es lo que dice este Epicuro. Perdón, Pirro. ¿Ya? Entonces, como las cosas son totalmente indeterminadas e inconmensurables, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden conocer, pues, ¿ya? Pues acá dice, mientras más las queremos conocer, nos presentan más propiedades y cualidades, por tanto, no podemos conocerlas tales como son cabalmente. Comprender esto, ¿ya? Esta imposibilidad de conocer, perturba al hombre, lo inquieta en ese deseo de querer saber la verdad. De ahí que lo recomendable es no opinar, suspender el juicio sobre las cosas. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, podemos opinar, ¿no? Pero no aseverar. ¿Ya? Yo creo, a mí me parece, tú tendrías que decir. ¿Ya? En mi opinión, porque son eso, es tu opinión, tu creencia, pero no digas que eso es el conocimiento válido para todos, porque eso no es posible. ¿Ya? Ese es el escepticismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien.
Estos términos, chicos, para comprenderlos, para que no se olviden, además ustedes tendrían que usarlos de manera permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú podrías decir yo soy escéptico frente a, ¿no? a algo, ¿no? Que creas tú que no se puede conocer o saber, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? O decir yo soy, o fulano es estoico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se resignan a lo inevitable, ¿no? Al destino, ¿no? Pues, ese es mi destino inevitable, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo tiene bastante estoicismo, ¿no? Cuando dice que ya hay un destino, pues vamos, obligatoriamente vamos todos al apocalipsis, eso no va a cambiar, ¿no? Pues eso es estoicismo, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también el hedonismo, ¿no? Cuando alguien propone que la felicidad se obtiene a través del placer, ¿no? La búsqueda permanente del placer, ¿de acuerdo? ¿Ya? O cinismo cuando alguien rechaza cualquier tipo de convencionalismo, ¿ya? Humano, ¿de acuerdo? Listo. Finalmente vamos a ver el neoplatonismo, ¿ya? Este señor es Plotino, ¿ya? Plotino, ¿ya? A ver. El neoplatonismo considera que la felicidad se alcanza mediante un encuentro místico, o sea, eso le va a llamar éxtasis con Dios, ¿ya? ¿De acuerdo? Repito, ¿ah? La felicidad se alcanza mediante un encuentro místico con Dios. Lo que pasa es que a Dios tú no lo puedes conocer con la razón, ¿ya? Eso te dice Plotino, ¿ya? No podemos conocer a Dios con la razón. A Dios lo sentimos, ¿no? Nos encontramos con Él a través de un encuentro místico. Y cuando logramos encontrarnos con nuestro Creador, así, de manera mística, a través del éxtasis, entonces esa es la felicidad, encontrarnos con Dios. ¿Ya? A ver, acá está. El neoplatonismo es una especie de platonismo exagerado, en la que hay una rígida distinción entre lo místico, mira, lo racional y lo sensible. ¿Ya? Esta actitud se muestra en el caso de Plotino, quien diseña una realidad que presentamos en el siguiente cuadro. ¿Ya? Plotino le va a llamar a Dios uno, así le llama a Dios, uno. ¿Ya? En algunos textos aparece también como bien uno, ¿ya? A Dios lo captamos por una experiencia mística llamada éxtasis, nada más, ¿ya? Luego tenemos el espíritu, ¿ya? Aquí están las formas que propuso Platón, ¿te acuerdas? Las formas, los modelos de los que hablaba Platón, ¿te acuerdas? El modelo ideal de hombre, el modelo ideal del amor, etcétera, ¿ya? Eso, ¿no? Y también está el alma del mundo, ¿ya? Este espíritu, ¿ya? Que son los modelos, formas, y el alma del mundo, son captados con la razón o intelecto. Y finalmente, el mundo mismo, que es captado con los sentidos y la razón, ¿ya? Entonces, el mundo, las cosas materiales, la captamos con los sentidos y la razón. El espíritu con la razón e intelecto. Y a Dios, que es el uno, lo captamos a través de una experiencia mística o éxtasis. Cuando logramos esto último de acá, captar a Dios a través de una experiencia mística o éxtasis, es allí cuando ocurre la felicidad, dice Plotino. ¿Ya? Y te lo explica así. Dios está más allá de todo lo existente y comprensible, ¿de acuerdo? Por eso, llegar a Él no es posible, ni siquiera por la razón, sino a través de una misteriosa experiencia irracional llamada éxtasis, ¿ya? Y en la Edad Media le van a llamar de repente esto fe, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. La época helenística romana es la época, por eso, de gestación de una de las mayores ideologías de la historia, que es el cristianismo, ¿no? Lo cual vamos a ver a continuación. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Sobre el periodo helenístico romano. ¿Preguntas? A ver. Ya. A ver, Alarcón, el concepto de que, si me precisas, el concepto de que el neoplatonismo o el escepticismo, a ver si me... Ah, el neoplatonismo. Ya, claro, de acuerdo. Ya. El neoplatonismo lo que sostiene es, repito, que se alcanza la felicidad cuando logramos un encuentro místico, ¿ya? Con nuestro creador.
¿ya? A ver, entonces el ser humano tiene estas facultades. El ser humano tiene los sentidos, ¿ya? El éxtasis, ¿ya? Estos tres niveles tiene el ser humano, ¿ya? Con los sentidos captamos al mundo, ¿de acuerdo? Con la razón e intelecto podemos captar el alma del mundo, el espíritu, que son las formas o esencias de las cosas también, ¿ya? Pero con el éxtasis podemos captar a Dios, nos podemos encontrar con Dios. Esta es la felicidad, cuando el hombre logra esta experiencia mística de sentir, encontrarse con su creador. Esa es la felicidad. ¿De acuerdo? Está esta experiencia mística llamada éxtasis, como tú ves, está por encima de la razón. Es más, es irracional. Por eso te decía, es lo que en la Edad Media van a llamar fe. ¿Ya? Vas a ver que en la Edad Media van a sostener que la fe está por encima de la razón. ¿Ya? Que a Dios tú no lo conoces con la razón, sino tú te encuentras con Dios por un acto de fe, ¿no es cierto? Eso se va a decir en la Edad Media. ¿Ya? Aquí no se hablaba todavía de fe, ¿ya? Sino se hablaba de éxtasis o experiencia mística. ¿Ya? Esa es la felicidad según Plotino. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿se entendió? A ver. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, dígame por favor si se ve la pantalla, porque a veces me han dicho que se pone verde. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Gracias, Merita. Vamos ahora a la filosofía medieval, ¿ya, chicos? Bueno, bueno, esto tiene ¿no? El cristianismo va a tener una influencia muy fuerte en la filosofía medieval, ¿ya? El interés, entonces, mira, hemos ido pasando, ¿no? Primero el interés por el principio del mundo en el periodo cosmológico, el interés por la virtud del hombre en el periodo antropológico, el interés por el ser, ¿no? Por la metafísica en el periodo ontológico, y el interés por la búsqueda de la felicidad en el periodo místico romano, ¿no? Ahora pasamos al interés principal que es Dios, ¿ya? Acá hay un teocentrismo, ¿ya? Todo gira en torno a Dios, ¿ya? Ahora, la filosofía medieval vamos a dividirla en dos, ¿ya? Vamos a ver hoy día la patrística y la escolástica. Son dos momentos, dos periodos de la filosofía medieval, ¿ya? Y aquí ya hablamos de un modo de producción feudal, ¿ya? En la filosofía antigua, el modo de producción era esclavista, ¿ya? Había amos y esclavos. En este periodo lo que tenemos es un modo de producción feudal. Tenemos al señor feudal y a los siervos, ¿ya? Esto para ubicarnos en contexto, ¿ya? Sí, porque el modo de producción influye en nuestro modo de pensamiento, por supuesto, ¿ya? El tema central es el problema de las dos verdades. Cuando hablamos de las dos verdades, ¿a cuáles nos referimos? A las verdades de la razón y a las verdades de la fe, ¿de acuerdo? Ese es el debate acá. ¿Cuál es la relación entre fe y razón? De eso se va a discutir aquí en la filosofía medieval, ¿ya? Acá dice, verdad de fe, alcanzada mediante la religión. La verdad de razón, alcanzada con la ciencia y la filosofía. La pregunta es, ¿qué relación hay entre ambas? ¿Ya? Y vamos a ver algunas respuestas al respecto, ¿ya? Bueno, entonces, como le había dicho, la filosofía medieval se divide en dos, ¿ya? Patrística y escolástica. Patrística viene de padre, padre, ¿ya? A la patrística es la época de los padres de la iglesia, ¿ya? Intelectuales cristianos que vivieron durante los primeros siglos del cristianismo, ¿ya? Entonces ellos le van a dar un sustento racional al cristianismo, ¿ya? Digamos que el cristianismo estaba lleno de huecos, vacíos, ¿no? Cuestionamientos, ¿ya? Ya era bastante filósofos, los primeros filósofos de los primeros siglos ya de nuestra época, ¿ya? Van a tratar de darle sustento, ¿ya? Van a ¿ya? Buscando explicación. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, alguno por ahí se preguntaría, ¿no? ¿Y a Dios quién lo creó? ¿No? La clásica, hasta un niño se pregunta eso. ¿No? No, él se creó a sí mismo, pero ¿cómo es que se crea a sí mismo? O sea, ¿existió siempre? ¿No?
O se pregunta, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿No? ¿Qué cosa hacía? ¿No? ¿A qué se dedicaba? ¿No? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los filósofos de este periodo van a responder a eso, ¿no? Y mira, para que veas que son filósofos, mira cómo conocido como San Agustín va a responder a esa pregunta. ¿Qué hacía Dios antes de la creación del mundo? ¿Qué hacía Dios? Entonces mira lo que te explica. Mira, mira para que veas cómo es. ¿Ah? Te dice Agustín de Hipona, te dice. Esa pregunta es absurda, te dice. ¿Y por qué? Porque cuando Dios crea al mundo, ¿ya? Que es el espacio, ¿no es cierto? En ese mismo instante también Dios crea el tiempo recién. Entonces, antes de lo que conocemos como mundo, no existía el espacio ni tampoco el tiempo. Entonces no había un antes, porque no había tiempo. Entonces preguntar qué hacía Dios antes es absurdo, pues, ¿ya? Porque Dios está más allá del tiempo y del espacio. Ya la gente ¡wow! Le explotaba la cabeza y ya no, ya no sabía qué preguntarse, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y así por el estilo, ¿ya? Entonces, esta es la labor, ¿ya? De los padres de la iglesia o patrística, van a fundamentar el cristianismo, ¿no? Dándole un sustento racional, ¿ya? Porque repito, es normal que el hombre se cuestione, se pregunte cosas, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver eso a continuación. Contextos entonces, desde el siglo I hasta el siglo VII de nuestra era, ¿ves? O sea, a la muerte de Jesús, ¿no? En el siglo I nomás, ¿ya? Comienza la patrística, ¿ya? También como contexto tenemos la decadencia del Imperio Romano y la lucha de las instituciones feudales, como la Iglesia Católica, por imponerse en Europa, ¿no? La Iglesia Católica busca poder en Europa, ¿ya? Características, dice, tiene por objetivo fundamentar, ¿ves ese objetivo? Mira, fundamentar y defender argumentativamente la doctrina cristiana. ¿Ves? Es lo que te acabo de decir, ¿ya? Lo que buscan es darle un sustento racional, eso es argumentar, ¿ya? A la doctrina cristiana, ¿ya? ¿De acuerdo? Algunos decían, no, es que, por eso algunos decían, no, pero es que no tienes que argumentar nada. ¿Tú crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? Punto, se acabó, decían algunos. Pero hay otro que dice, no, la razón puede ayudar a argumentar, ¿no? La fe cristiana, ¿ya? En el periodo de la patrística, chicos, va a haber bastante influencia ideológica de Platón, vas a ver, va a estar bastante influencia de Platón aquí en este periodo, ¿ya? Bueno, aquí hay una agrupación de los representantes de la patrística, ¿no? O sea, entre los que hablaban griego y los latinos, ¿ya? A ver, pero veamos algunos representantes más destacados, ¿ya? A Justino, por ejemplo. Justino dice que el cristianismo es la verdadera filosofía, ¿ya? Esa afirmación es fuerte, pues, porque algunos dirán, no, el cristianismo es una religión, ¿no? Él dice, no, para Justino, el cristianismo es coherente, por tanto, es la verdadera filosofía, ¿ya? Esa afirmación parece inofensiva, pero es fuerte. Orígenes dice que la Biblia debe interpretarse de manera alegórica. Ya ves, ahí se ve su defensa, ¿te das cuenta? Si ustedes leen la Biblia, chicos, ¿ya? Y tienen algo de conocimiento de ciencia, van a encontrar errores, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que te dice que Dios quiere ayudar, ¿no? No me acuerdo aquí, ¿ya? Y para ayudarlo, detiene el tiempo, dice, ¿no? ¿Y cómo detiene el tiempo? Manda al sol que se detenga, ¿ya? Que no se siga moviendo, ¿ya? Para que el tiempo no pase. Bueno, ahí por ejemplo hay varios errores, ¿no? Primero, el tiempo, el día y la noche transcurren no porque el sol gire, ¿no? Nosotros sabemos que es la Tierra la que gira más bien alrededor del sol. Y en este caso es el movimiento de rotación propiamente, es la Tierra que gira sobre su propio eje, la que propicia el paso del día y la noche, ¿no es cierto? Entonces eso tendría que haber hecho, mandar que se detenga la Tierra, no el sol, porque el sol no gira alrededor de la Tierra como se... Lo que pasa es que esto es el periodo todavía geocéntrico, ¿no? Cuando se pensaba que era la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba a su alrededor, ¿no? Sabemos que eso no es cierto, es un error, por ejemplo. Además, incluso si se detuviera la Tierra, ya listo, ya, no gira, no pasa el día ni la noche, pero eso no detiene el tiempo tampoco, ¿sí? No es que si la Tierra deja de girar, entonces ya no pasa el tiempo, no, el tiempo continúa, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Hay una serie de errores, ¿no? Entonces, Justino, pues, Orígenes, perdón, te voy a decir por eso, es que no lo interpretes literalmente, pues, ¿no? O sea, interprétalo alegóricamente, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Que Dios maneja también el tiempo, pues, ¿no? Es lo que te quería decir, así entiende lo que dice, ¿no?
¿ya? O sea, no lo tomes literal, ¿ya? Interprétalo de manera alegórica, figurativa, ¿no? Te olvides que sí, la Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por los hombres, y los hombres cometen errores. Eso es lo que te va a decir Orígenes, ¿ya? O igual, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a dar mi primera comunión, ya tenía yo 11 años y tenía esta duda, ¿no? O sea, si todos provenimos de Adán y Eva, como nos dice, ¿cómo explicamos a los afrodescendientes, ¿no? Allá en Surquía, donde vivía yo, había bastante afrodescendientes, ¿no? Ya, entonces yo decía, pero ¿cómo explicamos, pues, ¿no? Adán y Eva supone que eran blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen los afro o los andinos como mi familia, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde aparecemos, no? O sea, yo recuerdo eso, ¿no? ¿Ya? Sumado a otras cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que uno de mis compañeros que iba a la primera comunión, yo lo conocía de colegio, de cuando éramos más pequeños, ¿no? Él una vez a la profesora le había preguntado, ¿no? Cuando estábamos decorando el aula, ¿no? Con angelitos, ¿no? Y el moreno le pregunta, ¿no? Miss, ¿y no hay angelitos negros? Porque todos los angelitos son rubios y de ojos azules, ¿no? Entonces yo me acuerdo que también yo complementé, ¿no? ¿Verdad? ¿Y no hay angelitos cholos tampoco, Miss? Le preguntaba, ¿no? La Miss un poquito que se sonrojó, no supo qué decir, ¿no? Bueno, ya, esto mismo entonces se lo preguntamos al padre, al cura, ¿no? Y me acuerdo que el cura me dice lo mismo que Orígenes. Me dice, no interpretes literalmente, pues, interpreta alegóricamente. Claro que cuando me dijo eso yo no entendí nada, ¿no? ¿Cómo alegóricamente? Entonces me dijo así. Así me dijo, clarito, clarito recuerdo sus palabras, ¿eh? Me dijo así, porque me sorprendió, ¿eh? Lo de Adán y Eva es una leyenda, me dijo. Ah, ¿qué leyenda? No es verdad. Todo lo que dice la Biblia no es verdad. No, es una leyenda. Que al final lo que pretende es que todos entendamos que Dios es nuestro Padre, es Padre de todo lo demás. Es lo que se entiende, es lo que debe entender. Ah, entonces que no ponemos necesariamente a Adán y Eva todos. No, esa es una leyenda, vuelvo a repetir, para que tú entiendas que nuestro Padre verdadero es Dios. ¿Ya? Eso es de manera alegórica. ¿Ya? Eso es lo que te va a proponer Orígenes. Tertuliano dice, Tertuliano es más extremo, ¿ya? Te dice, creo porque es absurdo, dice Tertuliano, ¿ya? Pero ahora antes creo que era un comentario, pregunta, a ver. Ah, ya, Isaac, claro, claro. Sí, Isaac, comprendiste la idea, exactamente, ¿ya? Muy bien, ya. Tertuliano, entonces, a ver. Creo porque es absurdo, dice Tertuliano. ¿A qué se refiere? Acá Tertuliano está hablando ya directamente de la relación entre fe y razón. ¿Ya? Fe y razón. Y para él son opuestos, pues. ¿Ya? Acá dice, mira, la razón es totalmente contraria a la fe, además de peligrosa, porque es fuente de confusión. Por eso, hijos, ustedes van a ver que durante la época medieval no se permitía el uso libre de la razón, ¿no? Se perseguía a los filósofos científicos, ¿no? Y los quemaban incluso, ¿no? ¿Ya? No es poca cosa el papel de la iglesia en la historia. O sea, ¿no? Ya tú debes saberlo por un tema justamente de historia, ¿no? Todo lo que han hecho, ¿no? Incluso algunos creen que si no hubiésemos vivido la época feudal, o sea, si no hubiese tenido tanto poder la iglesia, uy, ahorita estaríamos 500 o 1000 años más adelantados, ¿no? Porque este periodo de oscurantismo no permitió el avance de las ciencias, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces Tertuliano dice, creo porque es absurdo y dice que la razón es contraria a la fe, es peligrosa la razón, o sea, pensar es peligroso, ¿no? Bueno, al menos lo decía abiertamente, ¿no? Es fuente de confusión, ¿ya? Cuando la confusión se refería a herejía, ¿ya? Las verdades de fe se aceptan de por sí, de manera irracional. A eso se refiere con creo porque es absurdo, ¿ya? Entonces de repente Tertuliano te diría esto, ¿no? A ver, por ejemplo, un milagro es algo que tú puedes explicar con ciencia, o sea, con razón, con ciencia. No, pues un milagro más bien es algo que contraviene las leyes de la naturaleza, ¿no? Es algo que no se puede explicar científicamente. Ya, justamente en eso creo yo, dice el Tertuliano. Creo porque es absurdo, ¿ya? Creo porque justamente la razón no lo puede explicar y lo único que me queda a mí es la fe, ¿ya? Esa es la idea de Tertuliano, ¿no? Repito, suena romántico, ¿no? Pero al final lo que él está proponiendo es que la razón es mala. O sea, pensar está mal. Es una mala costumbre pensar. ¿Te das cuenta? Lo que está proponiendo es, ¿no? Pero muchos más bien lo admiraban por eso. Pues, ah, este hombre de fe, seguía por la fe nomás, ¿no? Y descarta, desecha o subestima a la razón, ¿no? Que es engañosa.
¿Ves? Así pensaba Tertuliano. ¿Ya? Muy bien. A ver si creo que había alguna participación, alguna pregunta. No. Y en la actualidad, chicos, ¿cómo será? ¿Qué dicen ustedes? Si te permite pensar en ti. Yo la verdad tengo la idea de que asistimos a una época en la que nos estamos acostumbrando mucho a repetir lo que dicen otros, lo que dicen los famosos influencers, lo que dicen los medios de comunicación, los repetimos nomás. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Leer por nuestra propia cuenta, investigar nosotros, ¿ya? Para tener opinión propia, pues, ¿no? Y no repetir lo que otros nos dicen, ya no caer en la manipulación de los medios de comunicación. Yo les sugiero eso, ¿ya? Lean, investiguen siempre. ¿Ya, muchachos? Listo. Tenemos a Agustín de Hipona ahora, ¿ya? Agustín de Hipona, o conocido como San Agustín, es el máximo representante de la patrística, ¿ya? De la patrística. Agustín de Hipona es autor de La ciudad de Dios, contra los maniqueos y Confesiones, ¿ya? Agustín de Hipona te propone la teoría o la tesis de la iluminación, ¿ya? Y él no descarta, ¿ya? El uso de la razón, pero sí te va a decir que la razón es inferior a la fe, te va a decir Agustín de Hipona, ¿ya? Que la razón es inferior a la fe, te va a decir Agustín de Hipona. Eso te voy a explicar ahorita. A ver, pero primero hay un comentario, creo. Sí, pues sí. Así es, Alarcón. Ahora la gente es muy dada a repetir nomás lo que los medios de comunicación dicen, ¿no? Sí, muy manipulables nos hemos vuelto, muy influenciables, ¿no? Muy influenciables, ¿no? Hay que comprobar nosotros la información siempre. Hay que cruzar información. Eso es importante, ¿ya? Bueno, entonces volvamos a la teoría de la iluminación, ¿ya? Decía que Agustín de Hipona plantea esto. Yo creo para entender. Mira, para él la creencia o fe es superior al entendimiento. Es más, yo primero tengo que creer, si no, no voy a entender. ¿Ya? Eso es lo que él te dice. Creo, o sea, parto de la fe para entender. Sin fe no voy a entender muchas cosas, pues. ¿Ya? Yo me acuerdo de un debate en la universidad, ¿no? Hubo un debate, ¿no? Según yo, trapié el piso con mi contendor, ¿no? Pero al terminar, él me miraba, sí, con un aire triunfal, ¿no? Me miraba, hasta con indulgencia, con pena, me miró y me dijo así, ¿no? Sí, eres muy sólido en tus argumentos, me dice, pero ¿sabes cuál es tu problema? Me dice, te falta fe. Por eso hay cosas que no entiendes. Así me decía, ¿no? Algo así como que la fe perdón, algo así como que la razón te alcanza hasta acá. Pero para entender mejor, conocer otras cosas más, ya no basta la razón, sino se requiere algo superior, que es la fe, ¿no? Por eso Agustín de Hipona dice eso, ¿no? Creo para entender. O sea, para poder comprender ciertas cosas hay que partir de la fe, hay que creer primero, si no, no vas a entender, ¿ya? Esa es la idea que te propone Agustín de Hipona, ¿ya? Y te argumenta esto de la siguiente manera. Dice, Dios ilumina el alma humana con sus verdades, ¿ya? Por ejemplo, con qué verdades ilumina tu alma? Por ejemplo, con la idea de que Dios existe, con la idea de que Dios envió a su Hijo, etcétera, ¿ya? Entonces Dios ilumina tu alma con esas verdades, ¿ya? Y nosotros las aceptamos por fe, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el don de la razón. El hombre es un ser racional, ¿sí o no? Entonces, la tarea de la razón es defender las verdades dadas por Dios de los ataques de los herejes y ateos, ¿ya? Entonces, Dios te ha dado su verdad. ¿Dónde está esa verdad que Dios te da? En tu alma. Está en tu alma. Si tú miras dentro de tu alma, al final te vas a dar cuenta de las verdades. Ahí están, es cuestión de descubrirlas nada más. Y tu razón no tiene que apartarse de ese camino de fe. Tu razón tiene que servir a argumentar la fe en contra de los ataques de los herejes y ateos, ¿ya? Esa es la teoría de la iluminación, como que ya hay una verdad entonces en tu alma. ¿De acuerdo? Eso es lo que propone a Agustín de Hipona. Chicos, a ver, hay varios comentarios por acá. A ver qué más dice. Ya, muy bien, a ver. Mel me dice, profe, si dice iluminación, entonces será el renacimiento de los Illuminatis. No, 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 esto es, todavía no llegamos al renacimiento. Justamente después del periodo medieval, ¿ya? Vamos a ver el renacimiento como paso previo para llegar a la filosofía moderna, ¿ya?
¿De acuerdo? Todavía no, todavía aquí están muy lejos Isaac Newton, ¿ya? Y otros están todavía lejos todavía no, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre patrística y apologética y ortodoxia? Ya, la apologética y ortodoxia son características, ¿ya? En cambio, la patrística es un periodo, ¿ya? Es un periodo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un periodo, ¿ya? Profe, Agustín de Hipona es de la patrística. Sí, Alarcón, sí. Todavía estamos en la patrística todavía, ¿ya? Dentro de la patrística, ¿ya? Estamos viendo a Justino, Orígenes, Tertuliano, y ahora el más importante de la patrística todavía, que es Agustín de Hipona, ¿ya? Justo ahora que terminemos con Agustín de Hipona, vamos a entrar recién a la escolástica, ¿ya? Entonces sí, Agustín de Hipona pertenece a la patrística. Es más, es el máximo representante de la patrística. ¿Por qué? Porque es el que más ha argumentado, ¿no? El que más ha escrito también, ¿ya? Hipona fue un padre apostólico. No, no. ¿Sabes a quiénes le llaman padre apostólico, Melita? Padre apostólicos son los sacerdotes que conocieron, o las personas que conocieron directamente a los apóstoles, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas de los apóstoles de Jesús, no? Sus 12 apóstoles, ya. Son considerados padres apostólicos, ¿ya? Agustín de Hipona no conoció directamente a los apóstoles, porque Agustín de Hipona es mucho tiempo después. Mira la época de nacimiento de Agustín de Hipona, vamos a ver, ¿ya? Mira, 354 después de Cristo. O sea, ya habían pasado casi 400 años de la muerte de Cristo. Ya ningún apóstol pues vive 400 años, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si hablamos de los apóstoles, hablamos de, no sé, pues 50 años después de Cristo, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son los padres apostólicos. Ya Agustín de Hipona no lo es. ¿Ya? Muy bien, gracias por sus preguntas. Vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, estamos todavía aquí en la patrística. Mira, representantes. 1, Justino. 2, Orígenes. 3, Tertuliano. Y ya estamos viendo acá, tendría que decir 4, ¿no? Agustín de Hipona, dentro de la patrística. ¿Ya? Y acabamos de ver su teoría de la iluminación. Ahora, sobre los escépticos. Mira lo que dice Agustín de Hipona sobre los escépticos. ¿Ya? ¿Te acuerdas que los escépticos dicen que no se puede alcanzar conocimientos, ¿no es cierto? El hombre no es capaz de alcanzar conocimientos, debemos suspender el juicio, ¿no es cierto? Ya. Agustín de Hipona se manifiesta contra de ellos y dice que sí es posible hallar verdades, pese a que a veces dudamos o nos equivocamos, ¿ah? ¿Ya? Sin embargo, la duda absoluta es imposible, pues incluso si dudo de toda idea, mi duda me... Por lo tanto, que existo. Entonces concluye Agustín de Hipona. Si dudo, entonces dudar es existir. ¿Ya? A ver, te lo explico de otra manera. A ver, dice, a ver. Tú sabes que los escépticos son quienes plantean que el hombre no puede conocer. El hombre debe permanecer nomás en la duda porque no puede alcanzar conocimientos, ¿no es cierto? Y ese es el escepticismo. Ya, Agustín de Hipona los combate y dice, no, porque no existe la duda absoluta. ¿Ya? Porque, a ver, mira, ya. Supongamos que yo tengo la duda absoluta, ¿ya? Entonces me pregunto, a ver, ¿existe o no existe la duda? Claro, existe la duda. Muy bien. Y esa duda es de alguien, ¿sí o no? Claro, esa duda es mía. Entonces, si existe la duda, existo yo, pues. Porque la duda no puede existir sola. La duda es de alguien, y ese alguien soy yo. Por eso él dice, si dudo, entonces está comprobado que existo, porque esa duda es prueba de mi existencia, pues. ¿Ya? Esa es la idea de Agustín de Hipona. Mira lo parecido que es a lo que en el periodo moderno va a decir Descartes, ¿no? Descartes en la modernidad va a decir pienso, luego existo, ¿no? Es muy parecido, ¿no? A lo que aquí ya planteaba Agustín de Hipona. Si dudo, entonces existo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios crea el mundo de la nada junto con el tiempo. Ya, eso es lo que te había planteado yo hace rato como ejemplo, ¿no? Le preguntan a Agustín de Hipona, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Ya? Agustín de Hipona es absurda, pues. ¿Ya? Porque acá dice, ¿eh? Cuando no había creación, no había tiempo todavía. Por tanto, es absurdo preguntarse qué hacía Dios antes de la creación, pues antes es una forma de tiempo inexistente sin la creación. Dicho de otra manera, Dios cuando crea el mundo, que es el espacio, allí también crea recién el tiempo, ¿ya? Crea el espacio y el tiempo. Entonces, antes del mundo no había espacio, no había tiempo. Era la nada. Entonces es absurdo preguntar acerca de un antes.
¿ya? A eso se le llama creación ex nihilo, lo puedes anotar si quieres, ex nihilo con H intermedia, ¿ya? Nihilio, ¿ya? Que Dios crea todo desde la nada. Y cuando habla de todo, se refiere eso no se ve en otras creencias, ¿no? Por ejemplo, cuando Zeus aparece, ya existía el tiempo, que era su padre Cronos, ya existía el espacio, ¿sí o no? ¿No? Claro, existía el espacio y el tiempo, ¿no? Cuando aparece Zeus. En cambio, cuando hablamos del Dios cristiano, ¿no? Era la nada, y él va a crear todo, el espacio y el tiempo incluso, ¿ya? Muy bien. También se manifiesta Agustín de Hipona contra los maniqueos, ¿ya? La teoría de la jerarquía de los seres, ¿ya? Desde Dios, dice, se ordenan todos los entes, ángeles, hombres, animales, plantas, cosas. Los ángeles son los más cercanos a Dios y las cosas las más lejanas. Entonces, lo que Agustín de Hipona te dice es que no es cierto que todos seamos así, iguales, ¿no? Entonces, está contra los maniqueos, ¿no? Lo que te dice que existe una jerarquía. Ya, en primer lugar está Dios, abajo de Dios están los ángeles, abajo de los ángeles están los hombres, abajo de los hombres están los animales, abajo de los animales las plantas y al último las cosas. ¿Ya? Entonces, hay una jerarquía, es lo que te va a decir Agustín de Hipona. Una jerarquía que además hay que respetar, ¿no? ¿Ya? Y en la tierra es lo mismo, pues entonces hay gobernantes, hay soldados, hay productores, ¿ya? Ese orden es natural, ¿ya? Agustín de Hipona es neoplatónico, me pregunta Melita. Sí, algunos lo consideran neoplatónico. ¿Por qué? Porque neoplatónico, ¿por qué? Porque recibe influencia de Platón. En general, todos los representantes de la patrística que acabamos de ver, ¿ya? Reciben influencia de Platón, ¿no? Acá está, ¿ve? Características, mira, acá están, características de la patrística, características, mira, acá está. Gran influencia de la ideología de Platón, ¿ya? Sí, entonces por eso algunos sí le consideran neoplatónico a los representantes de la patrística. ¿Ya? Otra cosa importante que dice Agustín de Hipona es el supremo no existe, dice Agustín de Hipona. ¿Ya? Lo que hay en las cosas es la ausencia del bien. ¿Ya? En la medida que los entes se encuentran más lejos de Dios, se hacen más malos. Dios es el supremo ser y bien. Y como es el ser, existe necesariamente. ¿Ya? El opuesto del supremo ser y el bien sería el no ser y el supremo mal. Pero el supremo ser bien existe, entonces el no ser o supremo mal es imposible que exista, pues no va a existir. ¿Ya? A ver, te explico un poquito más sencillo esto, ¿ya? El supremo mal no existe, lo que hay es el bien, nomás, el supremo bien. ¿Quién es el supremo bien? Dios, ¿ya? No existe un supremo mal, porque, a ver, decir que existe un supremo mal sería como decir que Dios y el diablo tienen los mismos poderes, están al mismo nivel, ¿no? Hay una lucha entre el bien y el mal. No, no es así, no es así. El supremo bien es absoluto. ¿Ya? El mal simplemente es alejarse del bien. ¿Ya? Algo así como que la sombra es la ausencia de la luz. Igual, el mal es la ausencia o separación del bien. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Porque si no sería, repito, poner al mismo nivel a Dios y al diablo y no, no. Además que Dios es, acá tiene una argumentación más filosófica, ¿no? Dios es el supremo bien, por lo tanto es el ser supremo, ¿no? ¿Ya? El diablo sería lo opuesto, sería el mal y el no ser, ¿no? ¿Y qué cosa es el no ser? El no ser es la nada, y eso no existe, pues. ¿Ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Y de esto tú puedes sacar un montón de derivaciones, pues. Entonces no hay pues que el diablo se mete a tu cuerpo y hay que exorcizarte, no, nada de eso. Y entonces, ¿por qué el hombre comete pecados? No es por el diablo, ¿no? El hombre peca, ¿ya? Porque tiene libertad, ¿ya? Por eso el hombre peca. Pues. El hombre tiene libre albedrío, tiene libertad. Acá está. El pecado o mal moral se debe a la libertad del alma humana. Eso se debe. ¿Ya? ¿Cómo así? Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir que ha creado al hombre a su imagen y semejanza? Lo ha creado con capacidad de libre albedrío, con libertad. Entonces el hombre puede elegir. Y el hombre a veces elige alejarse de Dios. ¿No? Ya, ese es el pecado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los animales no, los animales actúan por instinto nada más, no tienen elección. ¿Ya? En cambio, el hombre sí tiene pensamiento, libre albedrío, y el hombre sí tiene elección, y a veces elige alejarse de Dios. Ese es el pecado. ¿Ya? ¿Qué más? La teoría del providencialismo. Tú debes haber escuchado que hay un plan divino, pues sí, ¿ya? Esto es propio del cristianismo, ¿no? Dice que Dios planifica la historia de la humanidad, o sea, Dios ya lo tiene planeado todo ya.
¿ya? Dios, por ejemplo, sabe que el hombre va a cometer errores, va a pecar. Entonces, para redimirlo, manda a su hijo. Sabe que luego el hombre va a volver a pecar. Entonces lo va a mandar por segunda vez para juzgar a vivos y muertos, ¿no es cierto? O sea, ¿ya? Esa es la teoría del providencialismo, como que Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este, tiene un plan para nosotros, ¿no? Por eso en la Biblia está escrito todo, pues cómo comienza todo, el Génesis, y también en la Biblia está escrito nuestro destino, cómo va a terminar todo, ¿no? En el Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es esa es la teoría del providencialismo. ¿Ya? Entonces me pregunta Melita, para Hipona, ¿el mundo surgió de la nada? No surgió. Dios creó al mundo de la nada, ¿ya? No, no es que surgió espontáneamente, pues, el mundo, no, no. Dios lo creó, pero sí, de la nada, de la nada, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la escolástica, ¿ya, chicos? Hablamos del segundo periodo de la filosofía medieval, ¿ya? Estamos hablando, mira, ya, el otro día del siglo III, ¿no? Acá estamos hablando del siglo VIII, ¿ya? 8, 9 más o menos, ¿ya? Ya comienza la decadencia de la feudalidad. Justamente después de la escolástica viene pues, el Renacimiento y la filosofía moderna, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la escuela? Primero, la palabra escolástica viene de escuela, escuela, pues, escuela, ¿ya? Escuela o escuela. Es que justamente la iglesia va a crear escuelas y universidades, ¿ya? Para formar a sus cuadros, pues, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Para formar a sus teólogos, ¿ya? Para que defiendan la fe cristiana, ¿ya? San Marcos fue creada, por ejemplo, con ese fin. San Marcos tiene 465 años aproximadamente. Y cuando se fundó, fue fundada por la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué se enseñaba? Teología, básicamente, pues. Claro, ¿ya? San Marcos en la colonia no era pues como ahora que hay examen de admisión, ¿no es cierto? Obviamente que no. Allí ingresaban los hijos de los nobles, ¿no? Que querían dedicarse al sacerdocio, a la teología, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces veamos algunas características de este periodo de la escolástica, ¿no? Donde se crean, repito, escuelas y universidades para formar a sus cuadros teólogos, ¿no? A los defensores de la fe. ¿Ya? Características. Tiene por objetivo justificar al feudalismo como un sistema instalado por Dios, ¿no? Como que está bien este sistema, está bien que haya siervos, está bien que haya señores feudales, está bien que haya esa jerarquía, ¿ya? Así como en la patrística había influencia de Platón, aquí en la escolástica vas a ver una fuerte influencia de Aristóteles, ¿ya? Entonces acuérdate de eso, ¿ah? En la patrística, influencia de Platón. Y en la escolástica, influencia de Aristóteles, ¿ya? Muy bien. Un debate central fue acerca de la existencia de las entidades universales. ¿Qué son los universales? Conceptos generales como por ejemplo belleza, este, árbol en general, libro en general. ¿Ya? Se van a preguntar acerca de si estas entidades tienen vida propia o son solamente nombres que los humanos le dan a las cosas. ¿Ya? Representantes de la escolástica tenemos a Anselmo de Austria, que dice que es autor de la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios. Sí. ¿Cuál es la prueba ontológica para demostrar que Dios existe? Mira lo que te dice Anselmo de Austria. Dice, Dios es lo más grande que se pueda pensar, ¿de acuerdo? Si es lo más grande, no puede estar dentro del pensamiento humano, ¿no es cierto? Porque si fuera así, entonces el pensamiento humano sería más grande que Dios todavía, ¿sí o no? Ya. Entonces, pero tú sabes que eso no es posible, porque Dios es lo más grande. Entonces, Dios no cabe en el pensamiento humano, porque es muy grande, está fuera del pensamiento humano. Y si está fuera del pensamiento humano, está en la realidad. Por tanto, Dios existe. ¿Ya? Esa es la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios que propone Anselmo de Aosta. ¿Ya? Avicena dice Dios es la primera entidad necesaria, existente por sí misma, ¿no? Ya, aquí está tomando, acá se veía la influencia de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y esto lo hacemos cuando veamos aquí a Tomás de Aquino, ¿no? Argumentando esto también, que Dios es la primera entidad necesaria, existente por sí mismo. O sea, que Dios no necesita de nadie anterior para existir. O sea, nadie lo ha creado. Pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Averroes, también seguidor de Aristóteles, dice, el mundo es eterno y el alma de cada ser humano es mortal nada más. Así pensaba Averroes, ¿no? Ahí también se ve la influencia de Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles decía
que tu alma no es inmortal, es mortal. Muere tu cuerpo, muere tu alma, porque cuerpo y alma son inseparables. Ya, ahí está la influencia de Aristóteles, ¿ya ves? Sigar de Brabante dice, la razón sirve para comprender la eternidad del universo y no para demostrar que Dios existe. Por lo tanto, fe y razón son totalmente incompatibles, dice Sigar de Brabante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Fe y razón son incompatibles. Repito, porque la razón sirve para comprender la eternidad del universo, no para demostrar que Dios existe. ¿Ya? Listo. Y llegamos a su máximo representante. El máximo representante de la escolástica es Tomás de Aquino, llamado también o conocido como Santo Tomás. ¿Ya? Muy bien. Obras de Tomás de Aquino. La Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Para él, fe y razón se complementan. ¿Ya? Mira lo que dice, fe y razón se complementan. Dice, es cierto que la fe y la razón son vías o medios distintos de conocimiento, ¿sí? Son dos caminos diferentes. No obstante, ambos pueden tener el mismo objeto de estudio, ¿cuál es? Dios, ¿ya? Él no descarta eso. Es más, él va más allá y te va a decir que fe y razón se complementan. Cuando te dice, la razón es el preámbulo de la fe, ¿ya? La razón permite elaborar argumentos sobre la existencia de Dios, ¿ya? Y justamente a esa tarea se va a dar Tomás de Aquino. Tomás de Aquino te va a presentar 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Va a usar la razón y va a tratar de probar que Dios existe. Aquí vas a ver la fuerte influencia aristotélica, ¿ya? La primera vía para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento, ¿ya? Dice así, una cosa mueve a la otra, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿ya? Una cosa mueve a la otra, una cosa mueve a la otra, ¿ya? Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito. Entonces, debe haber un primer motor que inicie el movimiento, que no sea movido por nadie, porque es el primero, pues, ¿de acuerdo? Ese primer motor es Dios, el primer motor inmóvil. ¿Ves? Eso ya lo habíamos visto en Aristóteles. ¿Te acuerdas que Aristóteles, ¿no? Dice, Dios sería ese primer motor inmóvil, pues, ¿ya? El primer motor, ¿por qué el primer motor? Porque Él es el primer movimiento que mueve a las demás cosas, ¿ya? Pero ¿por qué inmóvil? Porque a Él nadie lo mueve, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la primera vía del movimiento, ¿de acuerdo? Del movimiento. Insisto, para Tomás de Aquino, una cosa se mueve porque hay algo atrás que la mueve, algo anterior que la mueve, ¿de acuerdo? Pero si tú retrocedes, llegas a la primera cosa, ¿no? Que mueva a las demás, ¿ya? Atrás de esa primera cosa tiene que estar el primer motor, ese tiene que ser Dios, motor inmóvil, ¿ya? ¿Por qué inmóvil? Porque a él nadie lo mueve, pero él sí es el primer movimiento que genera el movimiento general, ¿ya? Esa es la primera vía del movimiento, ¿de acuerdo? Otro, a ver, si tú quieres, imagínate esta vez, te decía yo. A ver, imagínate, te decía cuando vimos a Aristóteles, ¿no? Imagínate ver una fila de dominós que están puestos en filita, ¿ya? ¿Sabes lo que son los dominós? Estas fichitas que están puestas en fila, ¿ya? Cuando se cae uno, este golpea otro, 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 otro. Entonces hay una especie de reacción en cadena, ¿no? ¿Ya? De tal manera que cada dominó se mueve porque atrás de él hay otro que lo empuja, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? El dominó se mueve porque hay otro atrás que lo empuja, ¿ya? Pero si retrocedemos y vamos al primer dominó, ¿ya? Ya ese primer dominó no tiene un dominó detrás de él, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué generó que este primer dominó se mueva si no hay un dominó antes de él? Ah, sería la mano, ¿no es cierto?, de un hombre. En este caso, para el caso del mundo, sería la mano de Dios, pues, ¿ya? Que es el que movió al primer dominó. Pero a este Dios nadie lo mueve, no hay alguien atrás de él, ¿ya? Por eso le llama primer motor y además inmóvil, ¿ya? ¿Qué más? De la causalidad eficiente. ¿Te acuerdas de las 4 causas de Aristóteles? Causa material, causa formal, causa eficiente. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? En el ejemplo, la causa material era la madera, la causa formal, la forma que tenía la mesa, y la causa eficiente, el carpintero, que propició el cambio o la conversión de la madera en mesa. Pues, que le dio formación. ¿De acuerdo? Ya. Causa eficiente. Dice, una cosa tiene su causa en otra, y así sucesivamente. Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito. Entonces debe haber una primera causa, pero que no sea causada por nadie, porque es el primero.
ese es Dios, la primera causa incausada. ¿Ya? Es la segunda vía. Tercero, de la necesidad y contingencia. ¿Ya? Ya había un autor que hablaba de esto, ¿no? De la necesidad y contingencia, ¿no es cierto? Ya, acá está. ¿Ya? De la necesidad y contingencia. Listo. ¿A qué se refiere con la necesidad y la contingencia? A ver. Dice, todas las cosas que vemos no han existido en algún momento, ¿no es cierto? Porque nada es eterno, pues, la clásica, ¿no? Nada es eterno, ¿de acuerdo? Ya. Escucha. Entonces, su existencia es contingente nomás, ¿ya? Porque en un momento no existió, nada es eterno. Pero, si solo existiesen esas cosas contingentes, entonces hubo un momento en que no existía nada, ¿sí o no? ¿No? Porque todos son contingentes, pues nada es eterno, y entonces hubo un momento en que no existía nada. Pero de la nada no sale nada, pues, ¿sí o no? Entonces, es obligatorio admitir la existencia de un ser que tiene necesariamente que existir siempre. ¿Ya? Ese es Dios, el primer necesario. ¿Ya? Esa es la prueba de la necesidad y contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, en medio de la nada había algo o alguien, y ese es Dios. Pues. Muy bien. De los grados de perfección. Dice, unas cosas son más perfectas que otras, pero a su vez hay otras más perfectas y así sucesivamente. Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito. Entonces debe haber una entidad sumamente perfecta. ¿Cuál sería esa? Dios, el ser más perfecto. Finalmente, del gobierno del mundo o finalidad. Dice, todas las cosas tienen una finalidad. Por eso es que vemos que el mundo está ordenado, ¿sí o no? Pero el mundo no es un ser inteligente, ¿no es cierto? Entonces debe haber una inteligencia que ordena el mundo. ¿Quién sería esa inteligencia? Dios, la inteligencia ordenadora. ¿Ya? Esto yo lo escuché en un debate, por ejemplo, ¿no? Una persona que decía esto, mira, observa el sistema planetario solar, un núcleo, el Sol, y planetas girando a su alrededor. Ahora observa un átomo, núcleo y electrones girando a su alrededor. Es el mismo diseño. ¿Quién puede haber diseñado al átomo y a los sistemas planetarios de la misma manera? Un mismo arquitecto. ¿Quién tiene que ser ese arquitecto? Necesariamente Dios. ¿De acuerdo? ¿Ves? Entonces, quien ordena el mundo, porque el mundo no se ordena solo, tiene que ser alguien que ordene el mundo. ¿Y quién podría ordenar el mundo? Pues tendría que ser Dios. ¿Ya? Ese es el argumento de Tomás de Aquino. ¿Qué más? La iglesia manda sobre los estados, dice. O sea, para Tomás de Aquino, la iglesia está por encima de los estados. ¿Ya? Porque la felicidad del hombre está más allá de este mundo terrenal. ¿Ya? Los estados se abocan, ¿no? A la felicidad en este mundo terrenal. Pero la iglesia, en cambio, busca tu felicidad eterna en el más allá. Entonces, la iglesia es superior a los estados. Entonces, los estados tendrían que, ¿no?, someterse a la iglesia, ¿no? Acá destacando el poder papal. ¿Ya? Luego tenemos, para terminar ya, chicos, a Guillermo. Ahorita te voy a explicar por qué le llaman el príncipe de los nominalistas, ¿ya? Pero primero veamos algunas ideas de Guillermo de Ockham. Para Guillermo de Ockham, mira, él es rival de Tomás de Aquino, ¿eh? Lo contradice en varios aspectos. Por ejemplo, él le dice, ¿te acuerdas que para Tomás de Aquino fe y razón se complementan? Ya. Para Guillermo de Ockham, en cambio, fe y razón son incompatibles. ¿Por qué incompatibles? Dice, la razón se encarga del conocimiento de la naturaleza. Es totalmente ajena a la fe, no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con las leyes de la naturaleza, pues, ¿sí? La fe, en cambio, se encarga de las verdades reveladas por Dios. Por tanto, son absurdas las pruebas para demostrar que Dios existe. No tiene nada que ver fe con razón. Así pensaba Guillermo de Ockham. Acá viene el tema, por eso se llama el príncipe de los nominalistas, porque Guillermo de Ockham dice, los universales no existen. Solamente existen las cosas individuales, aquellas que se nos presentan ante nuestros sentidos. Los conceptos generales, esos son los universales, ¿ya? Son solo palabras que hemos creado nosotros para agrupar cosas. ¿Ya? A ver, te explico. Conceptos generales o universales. ¿Cuáles son los conceptos generales o llamados universales? Por ejemplo, libro, ¿ya? Es un concepto general que alude a todos los libros que existen, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Árbol es un concepto general. Humano es un concepto general que alude a todos los humanos, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿estos conceptos generales tienen vida propia? ¿Te acuerdas que Platón decía que sí, ¿no? Tienen vida propia y viven en el mundo de las ideas, ¿cierto? Como modelos ideales de las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya?
Algunos todavía, mira, hasta ahora, hasta esta época, perdón, sostenían que sí existen esos universales, que tienen vida propia, así como Platón decía. ¿Ya? Guillermo de Ockham dice, no, no, no existen. Esos universales son solamente nombres, por eso es nominalista es Guillermo, que es nominalista, porque dice, no, esos universales son solamente nombres, son solamente palabras que hemos creado nosotros, o sea, los humanos, para agrupar cosas. ¿Ya? A todos estos que tienen estas características, troncos, ramas, ¿ya? A árboles, y a todos estos que tienen hojas, letras, lomo, libros. ¿Ya? Entonces, no tienen vida propia los universales. Esos son solamente conceptos generales. Nombres, de viene nómina, nombres, son nombres que los humanos hemos creado para agrupar a las cosas. ¿Ya? Por eso en este debate sobre los universales, Guillermo de Ockham es nominalista, porque considera que son solamente nombres que los humanos le damos a las cosas para agruparlas. ¿Ya? No tienen vida propia. ¿De acuerdo? Esa es la postura nominalista de Guillermo de Ockham. Principio de economía lingüística, ¿ya? Es que Guillermo de Ockham va a proponerte la navaja de Ockham. Dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. O sea, no hay que crear nuevos nombres, ¿no? Pues incluso este mismo nombre, ente, ser, esencia. O cuando Platón habla de idea, forma, esencia, naturaleza. O sea, creamos demasiados términos y nos confundimos, dice. Entonces no hay que crear necesariamente términos en filosofía. A mí hay que eliminar términos. Hay que quedarnos con los términos necesarios. Hay que tratar de simplificar las cosas. A eso se le llama la navaja de Ockham, ¿verdad? Que es el principio de economía lingüística que propone Ockham para la filosofía. ¿Entendiste? ¿Ya? Este es importante, esto de la navaja de Ockham. ¿Ya? No hay que crear términos innecesariamente. ¿Ya? Y otra discrepancia con Tomás de Aquino es esta de acá. El Papa es solo una autoridad simbólica de carácter moral. No es que la Iglesia está por encima de los estados o que el Papa es más poderoso que los reyes. No, no, no. Guillermo de Ockham está en contra de eso. Dice, el Papa es solo una autoridad simbólica de carácter moral. No posee no posee algún poder espiritual, dice. La Iglesia solo debe encargarse de las cuestiones religiosas nada más y no meterse en política. ¿Ya? Así pensaba Guillermo de Ockham. Sobre los universales, acá están, pues, sobre los universales. Respecto al problema de los universales, ya dije estos conceptos generales, ¿ya? Tenemos tres posturas, ¿ya? El realismo exagerado, el realismo moderado y el nominalismo. Aquí está Guillermo de Ockham, ¿ves? Ockham es nominalista, ¿no? Realismo exagerado, están los seguidores de Platón, ¿no? Ellos piensan que los universales, o sea, el concepto libro, el concepto árbol, el concepto humano, ¿ya? Son eternos y perfectos, están en la mente de Dios, ¿ya? Son las esencias o modelos perfectos de las cosas individuales. Entonces tienen existencia, ¿dónde? En la mente de Dios. Luego está el realismo moderado. Acá tenemos a los seguidores de Aristóteles, entre ellos a Tomás de Aquino. Dice, también dice que existen, ¿ah? Por eso se llama realista, porque ellos sí creen que existen los universales. Dice, son las formas o esencias que están dentro de las cosas, ¿ya? Como decía pues Aristóteles, ¿no? Materia y forma son inseparables, ¿no? Pero sí existen las formas, solo que están dentro de las cosas, ¿ya? Con nuestra razón las abstraemos y elaboramos conceptos. Y finalmente están los nominalistas, que dicen que estos universales, estos conceptos no existen, no tienen vida propia. Son solo palabras vacías. Lo único que existen son las cosas individuales. Es absurdo estar discutiendo sobre entidades que no existen. ¿Ves? Esa es la postura nominalista de Guillermo de Ockham y Rossellino. Listo. Ya. Vamos a practicar y preguntas, muchachos. Ya, tomamos la práctica dirigida de preguntas. ¿Ya? En la patrística, la Iglesia actualizó la doctrina, el pensamiento de, a ver qué me contesta la pregunta 1. ¿La C? ¿Cuál? ¿De dedo? No, durante la patrística hay influencia de Platón, ¿no es cierto? Claro, Platón, patrística. En la escolástica, la que acabamos de ver es la escolástica, Aristóteles. En la patrística es Platón, ¿ya? Y el máximo representante de la patrística es San Agustín, pues. Entonces sería la E. A eso dijeron, ¿no? Muy bien, la E, ¿ya? E, ¿ya? Entonces, en donde la patrística, la iglesia actualiza la doctrina de Platón, la doctrina platónica, ¿ya? Por eso te decía, como preguntaba Melita, ¿no? Algunos le llaman por eso neoplatónicos, ¿ya? Porque actualizan la doctrina de Platón, y el máximo
o también llamado Agustín de Hipona. ¿De acuerdo? Entonces en la 1 es la E de enano. Listo. 2. Para el representante máximo de la patrística, ya sabes, ya, ¿quién es el representante máximo de la patrística? San Agustín otra vez, pues, ¿no es cierto? El mundo surgió, a ver, ¿quién me contesta la número 2? ¿Qué dice San Agustín? El mundo surgió. Ah, eso es lo que te preguntaba Melita, ¿no? Entonces el mundo surgió de la nada, me decía Melita. Ah, a eso te referías. Bueno, en esta pregunta no hay una mejor opción, pues, ¿no? El mundo fue creado por Dios de la nada, sería lo más preciso, ¿no? Pero no hay, pues. Entonces acá la mejor respuesta es la de dedo. Sí, pues. El mundo surgió de la nada. Claro que surgió por la mano de Dios, ¿no es cierto? Pero de la nada, pues. ¿Ya? Sí. Ah, ya entendí la pregunta, Melita. Sí, acá es de dedo, ¿ya? Entonces, 1, enano, 2, dedo. ¿No? ¿Te acuerdas, no? Creación ex nihilo, ¿te acuerdas, no? Dios crea todo de la nada. Cuando dice nada es que no existía ni el tiempo ni el espacio, pues. Dios lo va a crear todo. Dios va a crear tanto el tiempo como el espacio, ¿ya? Esa es creación ex nihilo. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Estaban respondiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, continuamos, ¿ya? 3. Álvaro manifiesta compartir la teoría de Agustín de Hipona acerca del hombre. De ahí que afirma que él tiene, a ver, ¿qué cosa dice Agustín de Hipona? ¿Qué es lo que caracteriza o define al ser humano? A ver, ¿cuál es el rasgo más distintivo del ser humano según Agustín de Hipona? A ver, ¿quién me contesta? Respondiendo. Casa, me dicen, ¿no? Supongo que es libre albedrío, ¿no? Sí, ¿no? Porque es lo que dice. Ay, perdón. No, sabiduría no. Claro, ustedes lo están asociando con razón, ¿no? Con la razón, sabiduría, razón. No. La respuesta es la de libre albedrío, ¿ya? Acuérdense de eso, ¿ya? Claro que libre albedrío tiene que ver también con la razón, pues libre albedrío. Si el hombre es capaz de decidir, acuérdense de eso, cuando se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, a eso se refiere. Imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refiere? Dios es el único ser libre, ¿ya? ¿De acuerdo? Y cuando dice que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que al hombre también lo ha creado libre, libre de elegir, ¿ya? El hombre puede elegir, ¿ya? Por eso un hombre tú le puedes llamar pecador, porque el hombre decide, ¿ya? Conscientemente, con libre albedrío, decide el bien o el mal, ¿de acuerdo? En cambio, un animalito no tiene elección, el animalito actúa por instinto nomás, ¿ya? Entonces, la característica principal del hombre, según Agustín de Hipona, es el libre albedrío, ¿ya? Aparte que sabiduría, no, pues bueno, vamos, todos los hombres son sabios, no, aunque bueno fuera, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces libre albedrío. 4. El cristianismo, por su naturaleza, se opone a la filosofía. Por ello, uno de los problemas que se genera en este contexto del cristianismo es el de la... A ver, ¿quién me dice? Sí, porque ellos se oponen pues a la filosofía. Acuérdate que la filosofía está asociada a la razón, ¿ya? Entonces ellos se oponen a la razón, consideran que la fe es superior en todo caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿qué se da? La de vida eterna, creación, igualdad entre los hombres, el papel de la razón. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la razón? Algunos lo descartan. La razón no sirve para nada. La razón solamente va a generar herejía, dicen algunos, ¿no? Pero otros, como Tomás de Aquino, te van a decir, no. La razón también es otra forma de conocer a Dios. La razón es el preámbulo de la fe, te va a decir. ¿Ya? Entonces, la E, enano. ¿Ya? A ver qué respondían ustedes. Ah, ahí sí acertaron la mayoría. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. 5. Señale lo correcto para Agustín de Hipona. Ah, eso también es lo que preguntaba Melito. No entiendo dónde han sacado sus preguntas, Melito. Pues está bien, ¿ah? Muy bien, esa es una forma de trabajar. Muy bien. Entonces, Agustín de Hipona, ¿se le puede considerar neoplatónico? Sí, sí, porque él ¿no? Sigue las ideas de Platón, las toma en cuenta. Se ve una influencia de Platón en él, ¿ya? Se le podría llamar neoplatónico. Plantea la creación ex nihilo, claro, ahí está, ex nihilo, que significa que Dios crea todo desde la nada, ¿ya? Influencia aristotélica, no.
Tomás de Aquino, sí. Agustín de Hipona, no. ¿Es un padre apostólico? No. Agustín de Hipona no conoció directamente a los discípulos, no los conoció. Entonces solamente 1 y 2 nomás son correctos, ¿ya? En la 5 la respuesta es la A, ¿ya? La A. Muy bien. 6. ¿Cómo se denomina la escuela cuyo origen está en Alejandría y que toma de todas las doctrinas partes que le parecían las más adecuadas? Esto lo mencioné, ¿ah? No te dije que se había originado en Alejandría, pero sí te dije, ¿no? Que hay una postura, ya, una actitud de tomar de todos un poquito, ¿no? A ver, de acá, de acá, de acá, de todos tomo lo bueno y creo, ¿no? Una teoría no sistematizada, pero, bueno, funcional al menos, ¿no? ¿Ya? Eso le llamamos eclecticismo, ¿ya? Eclecticismo, ¿ya? Tú tomas de los demás lo que consideras que es bueno, ¿ya? Así te formas tu Frankenstein, ¿ya? De acuerdo. Bueno, tu monstruo de Frankenstein para ser más exacto, ¿no? ¿Ya? Eso se llama eclecticismo, ¿de acuerdo? A ver qué estaban respondiendo ustedes. Ya. Ah, ya. Muy bien. Siete. Proponen que la filosofía nos enseña a aceptar el destino. Esos son los estoicos, pues sí o no, ¿no? Tú tienes que resignarte ante lo inevitable. Inevitablemente vas a envejecer, ¿ya? Tienes que resignarte nomás, ¿ya? Muy bien. Ese es el estoicismo, entonces. ¿Ya? 7, estoicismo. 7, enano. 8. Es correcto con respecto al épico ver y elegir los placeres epicuro, ¿no? Hay que buscar placeres mesurados, ¿no? A ver, está bueno, vamos a sacar el jugo, ¿ya? Esto es suspender el juicio con respecto al mundo, eso no es epicureísmo, eso más bien es escepticismo, ¿sí o no? La A es escepticismo, ¿ya? Entonces esa no es. Pero anota, es escepticismo, pirrodelis, ¿no? Debemos suspender el juicio, no podemos conocer. Abstraerse de la vida política porque turba el espíritu. Ah, es así. ¿Te acuerdas? Epicuro decía, ¿no? Que hay que abstraerse de la vida política. El poder político, decía Epicuro, el poder político es o sea, no es necesario, ¿no? ¿De acuerdo? No es necesario. Y más bien turba el alma, preocupa, no te permite ser feliz, ¿ya? No hay que buscar poder. Esa es la respuesta entonces, ¿ya? 8B. Pero saquémosle jugo a las demás preguntas, a ver. La alternativa C, tomar lo mejor de todas las doctrinas. Eso se llama eclecticismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eclecticismo se llama. ¿De acuerdo? Eclecticismo. ¿Qué más? Resistir y renunciar porque todo está ya determinado. Ya, ese es estoicismo, ¿sí o no? En dedo es estoicismo. Y la E, todo es uno, supremo e inalcanzable. El uno, el bien uno, eso es neoplatonismo, ¿no? Neoplatonismo, ¿no? ¿Cierto? De Plotino, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Ya, entonces en la 8, la respuesta es la B, ¿no? Epicuro considera que el poder político no es necesario, ¿ya? Ni tampoco te causa placer además. No te conduce a la felicidad, ¿ya? 9. Momento en que según Plotino el alma toma contacto con la divinidad, o sea, te encuentras con tu creador. ¿Cómo le llama eso? ¿Quién se acuerda? A ver. La E. Claro, éxtasis, ¿no? Ahí está. Caramba. Me pregunto yo si a esa droga le habrán puesto ese nombre por eso. Bueno, no, el éxtasis es un estado sí, de felicidad, ¿no? Muy bien, ya. 10. Señale el tema tratado por la filosofía medieval. ¿Cuál era el tema central en la filosofía medieval? La D. Claro, las dos verdades, ¿no? Las verdades que obtenemos a través de la fe y las verdades que obtenemos a través de la razón, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. A ver, ¿dónde está esto de Epicuro que decía que donde Epicuro habla de la política?
Acá está, ¿ve? Los placeres que perturban el alma son estos de acá, son estos dinámicos. Los placeres dinámicos perturban el alma, ¿ya? Acá está el amor apasionado y acá está la fama y el poder político. No hay que buscar poder político, dice Epicuro, porque perturban tu alma, ¿no? Si quieres estar tranquilo, quieres entrar en estado de ataraxia, ¿no? No busques poder político, ¿ya? Listo, muchachos. Bueno, hasta ahí vamos a avanzar, a no ser que haya alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, chicos, qué bueno, qué bueno, qué Profe, bueno. faltan dos preguntas. Perdón, dime, Faltan dime. dos preguntas. La 11 a 12. Ay, no me digas, yo me emocioné ya. Caramba. Si no fuera por Melita, caramba. Melita siempre atenta a la jugada. Muy bien, Melita. Ya. No es que me emocioné ya y me estoy espiando ya como bueno. Caray. Ya, a ver, repito, repito, repito. Ya, a ver. Acá está. Todas las propuestas filosóficas de Agustín de Hipona, excepto una, o sea, todas son propuestas de Agustín de Hipona, menos una. Indique cuál es. El providencialismo, sí, ¿no? Eso lo propone Agustín de Hipona. La La, D. la creación a partir de la nada, también el libre albedrío, la de, claro, el nominalismo no es de Agustín de Hipona, el nominalismo es de Guillermo de Ocán. Muy bien, muy bien, muy bien. Y 12, el problema de los universales se refiere a qué? La A, ¿ya? La naturaleza de las ideas. Libro es una idea, árbol es una idea, humano es una idea. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿tienen vida propia o no tienen vida propia? ¿O son solamente nombres que le damos a las cosas? ¿No? Ese es el debate de los universales. ¿Ya? Y ahí tenemos a realistas que dicen que sí, las ideas tienen vida propia, como decía Platón. Y están los nominalistas que dicen que no, son solamente nombres que los humanos le dan a las cosas. ¿De acuerdo? Ahora sí. Muy bien, muy jovencitos. Hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo.